¿ya? Mira, y esto para que usted sepa, porque por ejemplo, ¿quién le toma a usted la presión en la sala de emergencias o en la consulta externa? ¿Quién le toma? El enfermero, ¿verdad? El médico jamás le toma la presión, al menos que no haya nadie, el médico le toma la presión, ¿ya? ¿Verdad? Entonces yo siempre le digo a los chicos de acá, usted jamás se adelanta en un diagnóstico, porque no sabe qué está pasando por la cabeza de ese paciente en ese rato. Usted le dice, estoy hipertenso. Dice, bueno, alguno ya, es lo peor que me pueden decir, ¿verdad? Entonces no se adelante, usted no es el médico, usted no está encargado de dar un diagnóstico, ¿okay? Entonces que eso se encargue el doctor. A usted, si en su primera toma, ya sea de glucosa o de presión arterial, le salió alta, no le pueden decir ya de uno, si es hipertenso o es diabético. No, hay más pruebas complementarias que están súper bien, y si todo ese conjunto nos dice, ok, con criterios positivo, 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 ya, podemos dar el diagnóstico. ¿Ok? Mientras tanto no. Así que si a usted en una toma de glucosa le salió 110 en ayunas, todavía no se asuste. Hay más cosas que hay que hacer para decirle si usted es diabético o no. ¿Ok? ¿Ya? Ahora tenemos esa parte, ¿verdad? La presión arterial alta. Hay gente que llega a crisis hipertensiva y que se puede hasta infartar, tanto del corazón como tener un accidente cerebrovascular. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, que es la hipotensión, ¿verdad? Hipotensión por muchos casos, deshidratación, a veces la hipoglucemia viene acompañado de hipotensión también, sobreesfuerzo físico, cansancio extremo, mujeres que en su menstruación mensualmente menstruan abundante, también tienen descompensaciones con hipotensión, y hay muchos otros casos más. Por eso es importante saber estos signos vitales. La frecuencia respiratoria, esa es un poquito tediosa de poderla medir, porque la idea es que tiene que quedar viendo al paciente y medir cómo respira durante por lo menos 30 segundos, ¿ya? Entonces, a los que están más agitados los podemos ver, ¿no? Y ahí sí decimos, bueno, tiene taquipnia, que ya está por arriba de 20, porque lo ideal es nosotros, adultos, es de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿ok? ¿Ya? Esa es. Ah, y la temperatura, por cierto, por arriba de 37.5 es una febrícula, por arriba de 38 ya es fiebre, ¿ok? Toda fiebre, por ejemplo, puede ser cáncer una fiebre, pero en la actualidad, lo que más vemos es, ¿tiene alguna infección bacteriana o viral? Hasta descartar lo contrario, ¿verdad? A veces los pacientes solamente empiezan con fiebre y ya quieren que les demos un montón de medicamentos, pero hasta mientras solo usted tiene un síntoma y ahorita hay que tratar solo ese síntoma. Ya si se viene acompañado de otro tipo de otros síntomas acompañantes, pues ya será la debida examinación completa y se mandará con más tratamiento. ¿Okay? Pero si por ejemplo aquí hay alguien que tiene niños chiquitos en casa, ¿tú cuántos años tienes niños? 5 años. ¿Cómo se llama tu sobrinita? Bernardita. Ya, Bernardita empieza a las 11 de la noche, irritable, rojita, tiembla. La mamá toma la temperatura y tiene 38.5, ¿verdad? Son las 11 de la noche, vivo en el sur, me da miedo salir de mi casa. ¿Qué puedo hacer hasta mientras? ¿Le puedo dar una dosis de umbral? ¿Puedo hacer medidas térmicas? Sí, ¿verdad? Y si resulta, si en 3, 4 horas resulta, puedo dejarla tranquila y en la mañana ir a hacerla atender con calma, ¿ya? Entonces no se asusten a veces por esas fiebres, ¿ya? Pero algunas mamitas dicen, no, tiene 38, vámonos a la emergencia, ¿ya? Cuando tranquilamente con una dosis de un antipirético y con medidas térmicas. ¿Cuáles son las medidas físicas? Colocar pañitos con agüita en la cabecita, en la barriguita, en la ingle, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si a pesar de eso se pone más irritable, ve que la temperatura ya sube más, pues eso ya puede ir de emergencia, ¿ya? Pero como primera instancia sí puede hacer cosas. ¿Y tú cuántos años tienes? Ya también puede hacer esto, ¿ya? Si es que le pase, perfecto, si es que le pase en la noche o en la madrugada. También depende de la cantidad, la dosis. Correcto. A veces la dosis es muy poca, entonces por eso es que la fiebre no va. Obvio. Y ahora pasa otra cosa. Por ejemplo, siempre se le da la dosis dependiendo de la edad que tenga. Si tiene 7 años, le doy 7 cc. Ahí quedó. Ahora, usted me dice, pero doctora, vomitó
minutos que lo vomitó, usted le da la mitad de la dosis. Y si es después de media hora que lo vomitó, ya no se repite la dosis, eso ya se absorbió. ¿Ya? Pero muchas mamitas desconocen este tip con la dosis, porque los niños son bien poquitos. ¿Ok? ¿Ya? Bien. La saturación de oxígeno. Démosle chance a que allá, esas tres personitas que llegaron, ¿saben algún signo vital ustedes? ¿Cómo tomar el signo vital? No, ¿qué signo vital tú conoces? Ninguno. ¿Acá? La gripe no es un signo vital que yo sepa. El pulso. El pulso. A ver, ¿usted me quiere decir algo? La presión arterial, ya que es otro. La temperatura. Ya. La frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. ¿Se acuerdan que en la época del COVID que vendían carísimos los oxímetros? Carísimos. Llegaron a costar más de $50. Actualmente usted va a Tateco, cuesta $2. ¿Ya? Entonces, la saturación de oxígeno. Súper importante. La saturación de oxígeno. Simplemente cómo le entra el oxígeno a sus pulmones. ¿Qué tan bien o qué tan mal está respirando usted? Lo ideal es que aquí todos somos costeños. ¿O alguien viene de la sierra? Todos somos costeños. Lo ideal es que nosotros, aquí en la costa, nos pongamos el saturador y saturemos por arriba de 95. Lo ideal. ¿Ok? Sin embargo, hay gente que vive con enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, anemias crónicas, que para ellos saturar 90 está bien. Por eso, si alguien aquí es estudiante de enfermería, siempre debe de preguntar los antecedentes cuando toma signos vitales. Y no asustarse porque un paciente con enfermedad renal crónica le llega saturando 89. Ya no asustarse, no alertarse. Él está bien con eso, créanme. No se está ahogando, él está bien con esa saturación. ¿Ya? Pero si nosotros, costeños, nos vamos a Riobamba, ¿usted cree que va a saturar por arriba de 95? No, llega ahogado. Disminuye la presión del oxígeno, ¿verdad? Y para usted que sature allá 91, 92 está perfecto. Ya tampoco se vaya a asustar. Obviamente es por el cambio de presión y de altura. ¿Ok? Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora, vamos a entrar en contexto. Cosas que pasan, que nos han pasado, que nos pueden pasar y que nosotros podemos ayudar. ¿Ok? ¿Quién alguna vez en su vida se ha desmayado? Allá hay un desmayado, acá hay otro desmayado, otro desmayado, otro desmayado. A ver, cuéntame tú, ¿te acuerdas de la vez que te desmayaste? Solo que te caíste. ¿Pero qué había pasado previamente a ese desmayo? ¿No comiste bien o algo? ¿Tenías dolor muy fuerte y se te subió la presión y te desmayaste? ¿O te tomaron la presión? Sí. ¿Y en cuánto la tenías? No te acuerdas. Ok, y ese dolor, ¿a qué correspondía? Cólicos menstruales, esto siempre pasa. Le te digo yo que yo era de esas que se desmayaba en cualquier lado por cólicos. Y eso es un reflejo de nuestro cuerpo, se llama reflejo vasovagal. Que el cólico es tan fuerte que hace que se le baje la presión. Debió haberse bajado en su vida. Se bajó la presión y se desmayó. ¿Ok? Eso les puede pasar aquí. Eso les puede pasar aquí. Nosotros estamos aquí y ella ve, puede estar con la ruler y se nos desmaya. Sí, ¿verdad? ¿La podemos auxiliar? Sí, claro que sí. Ya vamos a saber cómo. ¿Ok? A ver, alguien más por acá mismo que se había desmayado. De acá. Tú levantaste la mano. Sí. ¿Por qué? Un accidente que tuviste. Ok. Ya sabemos por qué es así. Ok, entonces tuviste una conducción en tu cabeza y ahí te quedaste soñando. Ok, listo. Esos son otro tipo de traumas, de mecanismos por qué te desmayas. ¿Ya? Ahora, vamos con eso aquí que es lo más frecuente, los juramentos a la bandera. ¿Qué pasa con esos niños? Los nervios. No van desayunando, pasan parados más de una hora, a veces en el calor insoportable, se descompensan y se desmayan. Sostienen hipotensión, hipoglucemia. ¿Cómo nosotros los podemos ayudar? Pues primero, acuérdense siempre en primeros auxilios sacar a la víctima de
la zona de riesgo, o sea, sacarlo de la gente zapa también que quiere ver qué está pasando, sáquenlo de ahí, llévenlo a un lugar seguro, ¿ok? Lo llevo a un lugar seguro, primero verifica que esté respirando y que tenga pulso, ¿verdad? ¿Cómo podemos verificar que esté respirando? ¿Cómo tú crees que yo le puedo verificar a alguien la respiración? Poniéndole la mano aquí. ¿Sí? ¿Te puedo acercar aquí? La respiración en el estómago. Cuando respira no le sale un airecito caliente. ¿Ya? En el ¿Y estómago. cómo le puedo tocar el pulso? Aquí. Aquí. Aquí tiene su mandíbula. Vámonos primero a este que es donde más fuerte lo vamos a sentir. Usted tiene su mandíbula en la esquinita de acá y el mentón. Váyase a la mitad, 2 deditos para abajo, con sus 2 deditos, el índice y el anular. Y se va a sentir ahí un pulso fuerte, fuerte, bien potente. ¿Ya? ¿Todos no lo encontramos? Si se lo encontró, no me mientan, por favor. Dígame que él se lo encontró. ¿Ya? Ese es el pulso carotidio. Es el más facilito. Es el más facilito de encontrar. Ahí, respira. ¿Y tiene pulso? ¿Está vivo o está muerto? Está vivo. Ya sabemos que está vivo, ¿verdad? Ya sabemos que está vivo. De ahí podemos proseguir. Ah, ya es que no vino desayunando. Ok. Lo que siempre hace la gente, el alcoholcito o color fuerte, sí resulta porque les manda como una señal al cerebro para despertar. Sí, háganlo, no hay ningún problema. Ya que despierte, empieza con el interrogatorio, ¿no? Oye, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? O algo. Y le va a decir, no, es que no vine comiendo. No, es que estoy con la menstruación y tenía un cólico muy fuerte y no, es que esa es que estaba con diarrea. Ya llevo 5 diarreas en el día. Está deshidratada esa persona, ¿ya? Entonces, dependiendo de la causa, va a ser siempre el tratamiento. Pero ahí, ¿usted qué puede hacer hasta mientras? Si una hipoglucemia, dele dulces. Yo prefiero que no le dé caramelos ni cosas así duras, porque a veces se desmayan de nuevo y se pueden atragantar. ¿Ya? Entonces, mejor si tiene algo granulado, de bebida siempre, pero no en forma horizontal, no que esté acostado y usted le mete bebida. No, siéntele un poquito, inclínele un poquito y ahí dele bebida. Azucarada, porque actualmente hay muchas bebidas que no tienen azúcar, ¿ya? Entonces se han dado cuenta que dice 0 azúcar, Coca-Cola 0, ya ese obviamente me va a ayudar, pero se va a demorar un poco más en restablecerme al paciente, ¿ya? Entonces dele Coca-Cola sin miedo, dele Coca-Cola, métale una cucharada de azúcar hasta que se reponga y se fue. Usted ya cumplió, ¿ok? Pero cuando es una hiperglicemia, ahí sí hay que correr. Pero esto solo lo vamos a poder saber tomándole la glucosa, pero no es que todos tenemos un glucómetro en nuestra mano, ¿verdad? O al menos podemos saber si es que el paciente es diabético mal controlado, y eso a la final usted solo lo sabe porque es un familiar, que es alguien que vive con usted, y ya lo va conociendo y sabe que cuando se le sube el azúcar se pone así, así y así, ¿ya? Que se puede desmayar también. Una crisis de hiperglicemia también el paciente se nos puede desmayar, ¿ok? Por eso, cuando es un paciente que ya sabemos que es diabético, no hagamos nada hasta primero tomarle la glucosa, ¿ya? Primerito. ¿Alguien tiene aquí familiares con diabetes? Allá. Usted también. ¿Y alguien aquí es diabético? No, hasta que yo ahora. sepa. No que yo sepa. ¿Quién es tu familiar con diabetes? Tu sobrino. ¿Cuántos años tiene? 10 añitos. Bueno, lo más probable es que él sea diabético tipo 1, ¿verdad? Sí, la autoinmune ya. Ese no es por el estilo de vida. Él nació con el páncreas dañadito y por eso es diabético. La señorita allá, ¿quién es tu familiar diabético? Mi hermana. Tu hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 15 años. ¿También vive con diabetes tipo 1? Sí. Sí, ya. Ese tipo, ¿usted conoce la diabetes tipo 1? ¿Cuál? No, literal, su cuerpo lo acaba usted mismo. Las enfermedades autoinmunes, ¿han escuchado el lupus? Sí. Todas las enfermedades autoinmunes es su cuerpo queriendo acabar con usted. Literal. Es su cuerpo diciendo, hice cortocircuito y mis células blancas, mis anticuerpos que me tienen que defender, más bien empiezan a dañar los tejidos. ¿Y qué pasa en la diabetes tipo 1? Las células pancreáticas, en vez de ayudarme a producir insulina, me dañan el páncreas. Y ese páncreas es insuficiente y me produce diabetes tipo 1. Por lo general se diagnostica en la infancia y ellos viven toda la vida con diabetes. Obviamente,
que como empieza antes, desde chiquititos, van a tener complicaciones más pronto, ¿ya? Esos son niños, adolescentes que manejan glucosas casi siempre por arriba de 200, ¿verdad? Sí, y constantemente ellos ya, las pastillas no les hacen nada. Con ellos la primera elección siempre va a ser insulina, solo insulina, ¿ya? Y cada vez que coman algo van a tener que estarse tomando la glucosa. Eso mueve que él va con su kit siempre a la escuela, ¿verdad? Allá también, disculpa, tu sobrina, hermana, tu ñaña también siempre ha de ir con su kit para todos lados, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento come algo, se compensa y tiene que tener siempre su kit a la mano, ¿ok? Ya, a diferencia de la diabetes tipo 2, que esta sí nos va a dar por nuestros hábitos. A mí me encanta comer el tallarín con arroz. Me encanta comer 5 panes en el desayuno. Me como una pizza familiar yo solito. Porque la gente piensa que la diabetes solo me va a dar por comer dulces. No, la mayoría de los carbohidratos, por así decirlo, es lo que más tiene calorías y eso es esa mala alimentación la que me va a dar diabetes. ¿Okay? Y tras eso súmenle que es sedentario. Y voy a decir una palabra. Ya le entendí. El retorno venoso se hace. Es como cuando hay un pase de agua con lodo, con piedras, ¿ya? Y no pasa bien por todo el lodo y piedras que lleva, así igualito es la circulación, ¿okay? Se tiende a formar trombos y para evitar esto es que mandamos medicina y las medias. Las medias sí, es horrible usarlas, apretan un montón, pero créanme que le puede salvar de un infarto porque ese trombo puede viajar por el resto de su cuerpo y quedarse en algún lugar, cerebro, riñones, corazón, pulmones y hay que... No necesariamente las reglas. Y eso lo va a determinar el flebólogo. Porque primero se hacen exámenes previos y dicen, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas medias de compresión de 15 a 20 milímetros de mercurio. O necesitas las más, las que menos apretan. Bueno, que necesitas las que más apretan, ¿ya? Por eso vayan a consulta, por favor. No se automediquen tampoco, ¿ya? No vean mucho TikTok tampoco, porque ahí desinforman. El tema de las varices puede afectar a otra cosa, por ejemplo, la presión, porque yo tengo varices. Ah, mira. No, pero sí se ve asociado en algunos pacientes, pero no debería, la verdad. ¿Ya? Así que tienes que hacer ejercicio y terapia, rehabilitación, para evitar complicaciones de las varices, ¿ya? Que hay muchos mitos que la crema para la varices, no, mentira, eso no le va a hacer nada. Que, yo qué sé, que el engurje de tal planta póngase en las piernas para las varices, eso es mentira, ¿ya? Siempre que usted va a comprar un producto, por favor verifique que tenga aval, primero sanitario, que sea un buen laboratorio que lo produzca y que tenga evidencia científica. Siempre le digo a todos, mire que tenga evidencia científica, cualquier cosa que usted vaya a utilizar con su cuerpo, ¿ok? Entonces, una crisis convulsiva. Nadie aquí es epiléptico, ¿verdad? ¿Alguien vive con una persona con epilepsia? Epiléptico. Le dio una convulsión. Ok. ¿Estaban en clase? Iban a entrar a clase. En el pasillo. Y se movía todo. ¿Qué hicieron? ¿Ya? Correcto. Muy bien, ¿ya? La mayoría de gente que convulsiona es porque ya tiene el diagnóstico de epilepsia. Ya sabemos, nosotros asociamos convulsión, él es epiléptico, ella es epiléptica, ¿verdad? Pero hay otras causas de convulsiones. Un golpe muy fuerte, por ejemplo, tú te desmayaste, pero hay gente que se desmaya y convulsiona. Mira, convulsionó, ¿ya? Por el mismo como cortocircuito que hizo su cerebro. Y eso es una convulsión postraumática. Algunas pueden dejar secuelas, tal vez por eso dicen que sea así, ¿no? Ya, pero parece que no dejó secuelas neurológicas, ¿ok? Parece que no. Pues simplemente por la contusión. ¿O has vuelto a presentar otra convulsión después de esa? No, la mayoría de los pacientes no. Pero hay unos que sí tienen contusiones o traumatismos craneoencefálicos tan severos
nosotros, o porque nosotros no convulsionamos y no podemos hacer nada con nosotros mismos, nosotros estamos inconscientes. Pero a una persona que está convulsionando, ¿cómo la podemos ayudar? ¿Qué hicieron ellos? Juanito se convulsionó en el pasillo. Tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Ese término es cuando se mueve todo. ¿Ya? Ahí simplemente, al menos que dure más de media hora, hay que llamar más de 15 minutos y veamos que se está poniendo morado, por favor llame al servicio de emergencias. Pero si es una convulsión, o ya conocemos que Juanito convulsiona por lo menos una vez al mes, hay que dejar que pase la crisis. Siempre usted mantenga la calma, ¿ya? Antes se creía que debíamos introducir cosas en la boca para que no se muerda la lengua. No, eso ya no se hace, porque más bien se puede dislocar la mandíbula, ¿ok? O, como usted le mete algo a la boca, él no puede respirar y se va a ahogar, ¿ok? Puede entrar en un paro respiratorio porque usted le mete una media a la boca para que no se mordiera la lengua, ¿ok? Entonces los deja que convulsionen, no se los trata de agarrar. Más bien, si hay objetos o cosas con las que él se podría golpear, se las aleja, ¿ya? ¿Por qué no agarrarlo? Porque ellos tienen harta fuerza cuando están convulsionando, que a la final nosotros por agarrar duro, le podemos, sin querer se fractura un brazo, sin querer se disloca el hombro, ¿ok? Entonces no hay que como que abrazarlos para contener la convulsión, no, hay que dejar que él ahí, tratar sí de ponerlo sobre el lado izquierdo. ¿Pero por qué lo vamos a poner sobre el lado izquierdo? ¿Alguien había escuchado eso? Más o menos, pero primero, para que la lengua no se vaya para atrás, ¿ya? Porque la lengua también se relaja y se va para atrás y puede obstruir la vía aérea, ¿ok? Pero también para evitar reflujos, porque como el estómago, ¿de qué lado está? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Izquierdo. El estómago está para el lado izquierdo. Entonces, si nosotros lo ponemos de lado, ese estómago va a quedar colgando y no va a existir reflujo. A diferencia si nosotros lo ponemos del lado derecho, si él apenas comió o algo, va a tener reflujo. Y se puede, en el reflujo, puede vomitar, pero no es que a todo lo puede vomitar para afuera. Una parte se puede ir por la tráquea y tiene una broncoaspiración y después nos puede caer en paro respiratorio porque se está ahogando con su vómito. ¿Ya? Entonces, por eso es que ponemos de lado al paciente. Más que todo por eso, para evitar complicaciones por vómitos de él. ¿Ok? Eso es durante la convulsión. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primerito cuando una persona nos convulsione? Colocarlo del lado izquierdo. No. Alejar las cosas con las que se pueda lastimar. Alejar las cosas con las que se pueda lastimar, ¿ok? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Tratar de ponerlo del lado izquierdo. Que convulsione, pero del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer de ahí? A esperar. Esperar. Literal, esperar que termine de convulsionar. Una vez que terminó de convulsionar, él va a quedar como en un estado de somnolencia. Va a quedar así como oído, como que tú ves que él ve, pero no te escucha, no puede hablar porque está como somnoliento. ¿Okay? Ya que se recupere de eso, ahí sí recién lo podemos sentar primero, ver que no está mareado y de ahí ya lo levantamos, lo sentamos en una silla y así. ¿Ok? Si le vuelve a dar otra convulsión, porque hay unas que convulsionan, a los 2 minutos vuelven a convulsionar, ahí sí llama al servicio de emergencia. ¿Ya? Llama al servicio de emergencia. ¿Ok? Siguiente. Antes de esto veo que se me está quedando como dormido. Levanten un ratito. ¿O no se están quedando dormidos? ¿Seguro? Ya, levanten cuando igual un ratito. ¿Hizo ejercicio ayer? ¿Sí hizo ejercicio ayer? Todos los días. Ok, tóquense los hombritos. Tóquense los hombritos, muevan los hombritos. Ya, pónganse la mano en la cinturita. Muevan la cinturita. Ok. Pongan las manos en los hombritos de sus compañeros. Eso. Muévanse de lado a lado. A la cama. Ya. Dense la paz. Listo. Ahora levanten las manos como que se va a tocar el cielo. Eso. Y muevan la cabecita para adelante y para atrás. Para un lado y para el otro. Ya. Listo. No los mando a agachar, pero capaz que no se pueden levantar. Uy, la edad. ¿Ok?
¿Cómo te llamas tú? Kenia. Kenia. Kenia, ¿cuándo fue la última crisis que te dio? ¿Hace cuánto? Ayer. ¿Ayer? No, en serio, ayer. Uy, pobrecita. ¿Y dónde estabas? Aquí. No. Ya, para que vean que estos escenarios sí son posibles aquí. ¿Ok? Entonces, Kenia, que es asmática, ya conocemos que Kenia es asmática. Ayer tuvo una crisis asmática. ¿Cuáles son los signos o síntomas característicos? Y usted se va a dar cuenta que una persona se está ahogando, ¿verdad? Kenia, ¿con qué empezaste? Es que estaba tosiendo porque tengo gripe y Ok. me quedé sin aire. Entonces traté de... Ah, no, fue antes de ayer. Fue cuando estaba en malaria. Estaba en la oficina y traté de ver qué era lo que me pasaba y dije, asma. Pero ahí fue que me acordé, cierto, sí tengo la cosita. Y ya la saqué. Ok, listo. Pero el síntoma o signo clave es la dificultad para respirar, ¿verdad? La disnea, nosotros le llamamos disnea, que es la falta de aire, ¿ok? Ella como es asmática y está con un proceso viral respiratorio, obviamente se le complica mucho más, ¿ya? Todo asmático, por favor, siempre cargue sus salvavidas en las maletas, siempre, siempre, ¿ya? Su Ventolin o salbutamol, que es lo mismo, o bromuro de dipatropio. Yo también recomiendo en los lugares de trabajo, en su casa, tener ahí en el botiquín siempre un bromuro de dipatropio de preferencia, no Ventolin. Este es Ventolin, ¿verdad? Salbutamol. ¿Por qué no salbutamol? Porque hay mucha gente que es alérgico al salbutamol y el salbutamol también eleva la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, de preferencia, el bromuro de dipatropio, ¿ok? Si lo quiere tener en su domicilio. Le manda 2 puffs, te espera 10 minutos a ver cómo reaccionó. Si sigue todavía con un poquito de insuficiencia respiratoria, le manda 2 puffs más, ¿ok? No pasa nada si te uno. No, ok. Entonces, ¿cómo usted lo va a hacer? Hay gente que aplasta así, ¿verdad? Pero por favor no lo agarre así, porque el dedo índice es muy débil y esto es bien duro. Esta válvula es bien dura, ¿ok? Yo le recomiendo a los pacientes que lo agarre así y el pulgar le ponga aquí arriba. Y ahí sí le manda, ¿ya? La boquita del paciente debe ir bien puesta aquí. O sea, literal que no deje espacio entre su boca o sus labios y esta partecita acá, ¿ya? Porque si no, todo lo que él mande se va a escapar. Y cuando usted le diga, te voy a mandar los puffs, haz como que tragas, ¿ya? Para que todo eso lo pueda absorber de la mejor manera, ¿ok? Entonces así es como vamos a sacar a una persona. Si a pesar de que ya le mandó los 2 puffs, esperó 10 minutos, le mandó 2 puffs más, esa persona se sigue ahogando, eso ya es una urgencia. Llévelo enseguida a un centro médico, ¿ok? Porque ahí tal vez vaya a necesitar medicación intravenosa. No se quiere hacer el héroe tampoco, ¿ok? Hay ciertas cosas que hasta ahí podemos llegar, pero ya el resto es de los profesionales, ¿ok? Por favor, le devuelven a Kenia. ¿Ya? Entonces, ¿está claro lo de crisis asmática? ¿Sí? Ahora, acuérdense lo que les dije al inicio. No toda persona que se está ahogando puede ser porque tenga un proceso respiratorio. A veces, una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, el paciente puede presentar palpitaciones, dolor de pecho e insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay que tratar de calmar a la persona. A veces es fácil saber cuándo tiene una crisis de ansiedad y cuándo sí se está ahogando por un proceso respiratorio. Con el saturador, ¿ok? Una persona que tiene una crisis de ansiedad está saturando bien. Ella sí, siente que se ahoga, pero satura bien, ¿ok? Sí está con taquicardia, sí, pero satura bien. Es más o menos la forma de saber cuando es algo respiratorio y cuando es algo más psicológico, ¿ok? ¿Ya? Y obviamente pues el manejo es diferente. A la crisis de ansiedad pues hay que tratar de calmarla, ¿cierto? Hablarle tranquilo, de una manera que entienda. Si usted le quiere dar Parcinerval, valeriana, dele. Así sea como placebo. Créanme que ellos se sienten mejor, aunque usted le dio algo, ¿ok? ¿Ya? Siguiente. Picaduras. Esto es facilito. Bueno, más de esto no vamos a ver aquí mucho, ¿verdad? En este entorno. Más que si alguien le picó un poquito y a la final es súper alérgico y tiene una reacción alérgica por picaduras. Si es mínimo, o sea, no es que usted va a poderle medicar, ¿no? Si es que tiene en su casa, si es que le llega a pasar en su casa, simplemente denle un
antihistamínicos. ¿Alguien conoce qué son los antihistamínicos? Antialérgicos. ¿Como cuáles? Loratadina, Degradé, cetiricina, Lercet, levocetiricina, ¿verdad? De esos son 10 miligramos al día. Son unas pastillitas chiquititas. Cada una de esas viene 10 miligramos al día. Pero si usted tiene un niño menor de 5 años, de 10 años, por ejemplo, en su casa, ¿le puede dar la pastilla? Degradera y jarabe. ¿Verdad? Porque en menores de 10 años la dosis es 5 miligramos. ¿Ya? En los adultos es 10, pero en los niños es solamente 5. Eso sí puede darle usted en su casa. Ya, si el paciente se está ahogando, se enronchó mucho más, eso es una emergencia. Llévelo al servicio de emergencia, porque ahí a la final necesita medicación intravenosa. ¿Ok? ¿Ya? Ya, ahí estaba lo de la verdad. Ok, ¿quieren que hagamos un receso o sigo con este? Infarto agudo de miocardio. ¿Sí puedo seguir? Sí, o se están durmiendo. ¿Ya? ¿Alguien aquí, igual me gusta preguntar siempre, ¿alguien aquí tiene algún familiar que le haya dado un infarto? ¿A quién? A su papá. ¿Pero le dio un infarto y falleció de eso? ¿O le dio un infarto y todavía sigue viviendo? Le dio un infarto y lo ingresaron al hospital, hicieron la operación y después de eso encontraron que tenía insuficiencia renal y después de 6 años con insuficiencia renal murió de un infarto. Ah, ok, listo. Porque la mayoría de personas de aquí de Ecuador, de más de 40 años, lastimosamente lo tenemos que decir, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en nuestro país, América Latina y en el mundo. La primera son los accidentes de tránsito, pero la segunda son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal que lleva una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, un paciente desde sus 20 empezó a fumar, fumaba. Decía, es que soy en la universidad, salgo todos los fines de semana con mis amigos. Y fines de semana, porque los lunes se ponen a tomar. Yo tenía compañeros así. Los lunes, así ya terminamos el examen, vamos al after. Fumaban todos los días, el after los lunes a tomar, no hacía ejercicio. Llega a los 30 con cierta elevación de la presión arterial. No le para bola, porque dice, ay, tengo 30, estoy joven, aguanto. Llega a los 40 y le da un infarto. Llega a los 40 y se infartó. Pero antes de eso tuvo un coraje. Entonces él dice, es que por el coraje me infarté. No dicen eso siempre. O cuando llega con la glucosa súper elevada, no, es que es la emoción que me dio diabetes. No, amigo o amiga. Son todos esos hábitos malos que tuviste por mucho tiempo que te generaron esto, ¿ok? Hay gente que gracias a Dios sale de un infarto, pero hay otros que es muerte súbita, ¿verdad? ¿Pero a qué creen que se deba esto? La obesidad. La obesidad es un factor de riesgo, ¿ya? Pero alguien sabe por qué hay gente que se muere de una con un infarto y hay gente que le dio un infarto y la sacó y sigue viviendo. Porque de pronto no reaccionaron con los preinfartos. ¿Por qué no reaccionaron a qué? Hay unos preinfartos. Ajá. De pronto esas alertas no hicieron caso, algo así. Ya, ¿ok? ¿Alguien más tiene una idea? No lo trataron a tiempo. La mayoría no se trata a tiempo. Ya. No, hay gente que literal le dio un infarto y ahí quedó. Ni siquiera llegó al hospital. ¿Ya? Por la debilidad del corazón. No, tiene que ver un poquito más con la anatomía del corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos arterias que irrigan a los músculos, ¿verdad? ¿Y el corazón qué es? Un músculo, ¿verdad? Entonces, hay una arteria grande que va dando sus ramitas chiquitas, ¿cierto? Ya. Entonces, va un coágulo ahí. Un coágulo va viajando, pero no es tan grande para obstruir la arteria principal del corazón. Entonces, no dejó sin sangre a todo el corazón. ¿Ya? Como es más chiquita, se
puede seguir viajando por otra arteria más chiquita, y se queda en esa chiquita y infarta solo un pedacito del corazón. ¿Ya? Del 100% del corazón solo infartó un 10%. Fue un infarto, pero fue poquito. Ese corazón quedó lastimadito, pero esa persona sigue viviendo. A diferencia de que era un trombo grande, ¿verdad? O una placa de ateroma, esto que tiene el colesterol siempre arriba, esas placas de colesterol que se quedan dentro de las arterias, a veces se aflojan y son tan grandes que ahí sí me obstruye una arteria grande. Como me obstruye una arteria grande, el resto del corazón se queda sin flujo sanguíneo. Y ahí es donde hay muerte súbita. ¿Ya? Para que lo entiendan. Por eso hay gente que se muere de una en los infartos y hay otras que no. ¿Ok? Ya que he escuchado eso, que les ponen un bypass, los stents, ¿ya? Esta cirugía es para esa arteria que quedó obstruida, desobstruirla, básicamente. Eso es lo que hacen los stents o los bypass. ¿Ya? Esa es la cirugía del corazón. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, ¿cuáles son los signos característicos del infarto? Que tenga el dolor precordial, ¿verdad? Siente un dolor aquí tipo opresión, que siente que alguien le está poniendo el pie encima, a veces irradia hacia el brazo o a veces irradia hacia la mandíbula, tiene palpitaciones, sensación de muerte inminente, es como que ya no puedo respirar más, me voy a desmayar, pero casi ningún infarto se presenta así, casi ninguno. A mí, en mi lugar de trabajo, cuando apenas llevaba 2 semanas, se me infartó un colaborador. Pero los síntomas eran súper diferentes. Y les cuento, ¿por qué? Porque a la final aquí hay alguien así, y les cuento siempre para que tomen atención y no les pase. Él es una persona de 43 años, fumador crónico, casi una cajetilla al día, hipertenso mal controlado, se llevaba más de 1 año sin controles cardiológicos, tomando la misma medicación desde que lo vio por primera vez el cardiólogo, se alimentaba súper mal, no hacía ejercicio, ¿qué más? Comía lo que le daba la gana. Cierto día llega al consultorio, súper temprano. Doctora, ¿sabe que hoy amanecí? Como que me ahogo. Nada más, como que me falta el aire un poquito. Le tomo la presión, 140, 90. Tú dices, bueno, para ser hipertenso no está tan mal, ¿verdad? 140, 90, saturaba bien, frecuencia cardíaca bien. Me acuerdo que le di una aspirina, le empecé con el interrogatorio y él me contó todo lo que les acabo de decir. Lo reté, obviamente, lo mandé a la punta a un cuerno, porque ¿cómo es posible que descuides así tu salud? ¿Okay? Y de ahí le digo, ¿sabes qué? Después de media hora, si tú sigues con que te ahogas, por favor avísame porque te tengo que mandar por emergencia. Al ocultarlo, el ritmo era, o sea, la frecuencia cardíaca era rítmica, pero sus latidos sí se escuchaban un poco disminuidos, o sea, lo escuchaba como lejanos. Y dije, ¿será? ¿No será? Es que no tenía esos signos y síntomas que ustedes ven ahí y que les cuentan y que ven en las películas, ¿verdad? Entonces yo dije, no, sabes que media hora, si tú sigues que te ahogas, por favor ven de nuevo para hablar con talento humano y mandarte al hospital. Efectivamente no pasó ni media hora, y dijo, me estoy ahogando más. Y yo dije, te me vas al hospital, pero ahorita. Se me estaba infartando en las narices, pero no tenía esos síntomas que me decían los libros, que me enseñaron en la escuela de medicina, no los tenía. ¿Pero por qué? Porque a él se le infartó una partecita, ni el 10% del corazón. Yo obviamente no iba a tener estos síntomas característicos, porque era un pedacito. Ese día en la noche lo operaron, le pusieron creo que 2 stents, gracias a Dios sigue bien. La última cajetilla de cigarrillos que se fumó todavía la tiene en el carro para acordarse de que casi se muere por eso. Y actualmente siempre me dice, gracias a usted me salvé YouTube, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos lo descubrimos a tiempo, ¿ya? A partir de ahí, con ellos soy más estricta. La verdad que a mí sí me gusta molestar por el tema de prevención y que hagan bien las cosas. Desde ahí no se me ha infartado nadie más, gracias a Dios. ¿Ya? Pero es una cosa de que mira lo que pueden hacer tus hábitos en tu cuerpo. Y a largo plazo, o sea, al final ahorita ustedes que están en los 23, 24, 18, ¿ya? Y tú estás viviendo, hay niños que yo no sé cómo le hacen para irse de fiesta casi toda la semana y el día siguiente
siguiente ir a clase. Yo no sé cómo le hacen, ¿ya? Ahorita tu cuerpo está en la flor de la juventud, lo puede aguantar, pero créeme, llegan los 30 y ya no va a ser igual, ¿ya? A los 30, a los 40 no va a ser igual. Entonces siempre digo que tengan buenas... No está mal que nos vayamos de fiesta un fin de semana, no está mal que te tomes un par de bielas con tus amigos, no está mal si te gusta fumar, ok, no está mal que te pongas un tabaco el fin de semana, pero no lo hagamos en exceso, ¿ok? Los excesos son malos. De ateromas, colesterol, pegada en las paredes de las arterias y por el flujo sanguíneo mismo estas plaquitas se llevan a desprender y se hace un conglomerado, tanto de colesterol como de sustancias inflamatorias, células. Una preguntita, ¿y eso se pone en cualquier parte del cuerpo o en No, una parte específica? eso va específicamente a la arteria que colapsó, ¿ya? Los stents, para ponerlos, no es que abren el pecho y el corazón, no. Lo meten por medio de unas guías, ya sea por la arteria radial, que va directo al corazón, o también por la arteria femoral, ¿ya? Esos son los dos ingresos. Es un procedimiento no tan largo, pero sí hay que anestesiar al paciente, pues, general, ¿ya? Por si acaso. Hay el videito, ¿puedes poner el nombre? Obeso. El que yo te digo, el anterior pues es de obeso. Tenía así sobrepeso, pero no era obeso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso es. De ahí hay otro procedimiento que sí es de corazón abierto, que es para hacer los bypass. Ahí literal es que cogen un pedacito de arteria de otra sección, cortan la sección que está dañada o hacen como un puente. Ok, dejamos a esta parte sin funcionar y hacemos un puentecito con otro pedacito de arteria. Eso es un bypass y eso sí tiene que abrir el pecho del paciente. ¿Okay? Eso es cuando a pesar del stent o ya les pusieron el stent no resulta o ven que la obstrucción es tan grande que ni con el stent va a funcionar. Ahí sí toca abrir el pecho. En todos los casos, igual que pueden tener este. En la mayoría de los casos se pone stent. Por eso depende de qué tan dañada esté el tejido, de qué tan obstruido esté. ¿Ya? Eso depende de todos los exámenes que le han hecho previamente y del criterio del doctor que le atiende. ¿Ya? Ok, ahora sí sigamos. Oigan, esto es súper frecuente. Los accidentes cerebrovasculares, la gente también le dice ictus, stroke, se le llama en inglés, o el bendito derrame cerebral. ¿Alguien aquí tiene un paciente que alguna vez le haya dado un derrame cerebral? A tu abuelita falleció. Ah, ya, ok. Ah, ok. ¿Y alguien sabe aquí qué es un derrame cerebral? Cuando la cara se pone chueca. Ah, ya, ok. Cuando se llena demasiada sangre del cerebro. Cuando se llena de demasiada sangre el cerebro. Es un colapso de las venas. Así como se infarta el corazón, se puede infartar el cerebro. ¿Está relacionado con la presión? Por supuesto que sí. Sí, se obstruye una arteria. No, arteria, exacto, ¿ya? Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El cerebrovascular isquémico, que se obstruye parcialmente, y el hemorrágico. La mayoría de los casos son isquémicos, por eso usted ve que el paciente con derrame salió del hospital. Tal vez quedó con alguna secuela, no quedan con un bracito que no lo pueden mover, quedan con la carita un poquito chueca, no pueden caminar bien, ¿verdad? ¿Ya? Y está el accidente cerebrovascular hemorrágico. Eso es que una arteria literal es como cuando una manguerita tiene un caliche y el caliche se revienta, así es un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Ya? Entonces, la cavidad craneana se llena de sangre, colapsan estructuras nerviosas y el paciente se muere. ¿Ok? Dígame. Un aneurisma. Un aneurisma, ese es el caliche. Muy bien. No quería llegar a eso porque a veces la gente no sabe qué es aneurisma. Pero sí, el aneurisma es ese caliche de la arteria, porque la presión está demasiado elevada, que esa sangre intenta salir por algún lado y se va a donde está más débil la pared del endotelio de la arteria, ¿ya? Y ahí literal explota, ¿ya? La mayoría de estos pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares hemorrágicos fallecen, la mayoría, ¿ya? Pocos son los que logran sobrevivir. Un traumatismo craneoencefálico me puede dar un
una hemorragia intracraneal, un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo de cabeza, ¿me puede dar una hemorragia intracraneal? Sí, por supuesto que sí, porque la contusión puede ser tan dura que pues revienta o hace una fisurita en vasos sanguíneos de nuestro cerebro, se llena de sangre del cráneo, pues y podemos hasta fallecer. Si no quedamos con secuelas neurológicas, podemos fallecer. ¿Ya? Lo de los motos, Los de moto que no llevan casco, ¿verdad? Trabajadores de construcciones que están en alturas y no utilizan casco. Nuestro pan aquí, ¿usabas casco ese día? No, que se está jugando pelota. No, estaba jugando pelota. Ya, No, una también sí, contusión. tenía una moto, pero sí. Si usabas casco, ya, de suerte, ¿ok? Entonces, pero la mayoría de personas en nuestro país que tienen un accidente cerebrovascular son hipertensos mal controlados, la mayoría. O sea, no sé si en algún momento han pisado hospitalización de neurología en el Ministerio de Salud, más que todo, la mayoría son por accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Esto de aquí, literal, no hay nada que usted pueda hacer en casa, al menos que llevar enseguida a la emergencia del paciente. Porque mientras más rápido usted lo lleve, como él se va a salvar más pronto. Es la única manera, no es que hay que ponerlo de cabeza, darle azúcar, darle coca. No, ahí no va a funcionar nada de esto. Es usted contra el tiempo, así de simple, usted contra el tiempo, ¿ok? Pero ¿cómo lo podemos identificar? La mayoría de las personas, primerito va a sentir un dolor de cabeza súbito, el peor de su vida, tipo opresión, o sea, como que le apretan así la cabeza, o tipo el pulsátil también, dime. Tipo migraña. Sí, tipo migraña, ¿ya? Pero toda la cabeza, o algunos lo refieren solamente de un lado, ya sea de un lado derecho, del lado izquierdo o en la parte de atrás. Eso va a depender de qué parte de nuestro cerebro se está infartando, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el primerito síntoma. De ahí puede ser que la mitad de la cara se le caiga. O sea, literal, se le cae el párpado, se le cae la comisura labial, ¿ya? Ellos empiezan a hacer eso. Y se le cae un párpado. Eso es lo primerito, ¿ya? Otra es que se le esté debilitando la mitad del cuerpo afectado. Acuérdense que los hemisferios del cerebro manejan al revés. El derecho maneja el lado izquierdo y el izquierdo derecho, ¿verdad? Entonces, si yo me empiezo a poner chueca o débil del lado derecho, ¿qué lado creen que se está infartando? El otro, el izquierdo, ¿ya? Entonces, literal, empiezan con la carita, la debilidad en el brazo. Tú le dices, levanta los brazos. No puede, ¿ya? El hormigueo también ellos sienten, y la fascia. ¿Qué es la fascia? Tú le preguntas algo y él no balbucea, no sabe cómo expresártelo, ¿ok? O tú le dices, le muestras el celular y le dices, ¿qué es esto? Y te dice un perro, ¿ya? Esos trastornos neurológicos también pueden venir acompañado un ACV, ¿ok? Pero apenas dos síntomas que ya los tiene, cefalea, que es el dolor de cabeza, y que me estoy poniendo checo de un lado, todo, llévelo enseguida al hospital. Bien. Pero ¿cómo puede diferenciar usted entre una migraña demasiado intensa, porque esa persona ya sufre de migraña, en algo que le puede estar dando como a la muerte ya prácticamente con esto de la... Porque te digo, siempre viene acompañado ese dolor de cabeza de la hemiparesia, fascio, braquio, crural, siempre. ¿Y una migraña puede conllevar allá también? No, por supuesto que no. Una migraña tiene un mecanismo fisiopatológico diferente, ¿ya? Pero por eso, no toda cefalea, es decir, no todo dolor de cabeza es migraña. A veces puede ser un tumor. Un tumor me puede dar un accidente cerebrovascular isquémico porque el tumor está tan grande que aplasta un vaso sanguíneo, no fluye la sangre y me da un ACV. Llego al hospital, me hacen la tomografía, no era un coágulo, era un tumor. ¿Ya? Sí. La hemiparesia fascio braquio crural. Ese es el nombre técnico, hemiparesia, porque es de un lado que se te paraliza, ¿ya? Ese es el nombre técnico, ¿ok? Entonces yo siempre digo, a todo dolor de cabeza, por favor, párele bola, ¿ya? Más que todo si tienen factores de riesgo, más que todo. En las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, especialmente pastillas anticonceptivas, inyecciones, tienen bastante carga de estrógenos y los estrógenos forman coágulos, ¿ya? Por si acaso, para que tengan ahí en cuenta. ¿Tú qué? Eso puede estar haciendo daño. También,
Sí, la verdad que sí, si llevas bastante tiempo con pastillas anticonceptivas, pues puede ser todo lo que te esté pasando, efectos secundarios del tiempo que estuviste con las pastillas anticonceptivas. ¿Ya? Miren cómo es la ciencia, ¿verdad? Todo tiene una razón y todo se conecta. Ahora sí, me vas a preguntar algo. Desde que yo tengo 15 años, yo he sufrido dolores de cabeza. Es más, uno pasa por diferentes doctores a lo largo del tiempo. Yo se los comento, pero yo siento que no lo toman en consideración porque mi demás la medicina no me han derivado a nadie. Usted dice que se debe tomar en cuenta. Entonces, me parece extraño que médicos, cuando tienen los mismos conocimientos, no lo hayan hecho. Yo voy a cumplir 40 años, yo sigo con los mismos dolores de cabeza. Cuando era más joven, el dolor se me iba a salir en estas manos. Ahora que soy adulta, Atrás. es como que me pone un peso, me pone o sea, me pongo boba, no puedo. La cabeza creo que me está haciendo. En tu familia hay familiares que tienen los mismos cuadros, abuela, una tía. Pero por ejemplo, dije de mi abuelita, que sufrió de ella. Y mi abuelo, el esposo de ella, fue también corazón. Que justo cuando usted dijo, no es por un tumoraje, a mí toda la vida me dijeron, tu abuelito murió por un tumoraje en la hija y le dio el mal allá. Ya ves. Y ahí no tiene nada que ver. O sea, no, pues eso es todo las cosas que pasó y fue casualidad que tuvo un coraje y se infartó. Entonces, tengo solo por caso, pero de ahí es que las cosas se revelan, no lo escucharon. Cuando tú tienes estos dolores de cabeza, se acompañan de, por ejemplo, la luz te molesta, el ruido te molesta, te dan muchas náuseas. No. Ok, puede ser un cuadro migrañoso, eso sí. A pesar de eso, sí hay pruebas para diagnosticar la migraña y hay tratamiento para la migraña, ¿ya? Por si acaso. ¿Has pisado alguna vez neurología? Te recomiendo que vayas con el neurólogo, ¿ya? Sí. Tú sufres de migraña, es horrible. Es horrible. Cuando están con las crisis, no soportan nada. Quieren estar en un cuarto oscuro sin ruido. Y las náuseas son horribles. Poco, ¿verdad? Sí, gracias a Dios no sufro de crisis. Pero sí tengo muchos pacientes así. Yo literalmente una bandeja con harto hielo y me con la cabeza. Me imagino. Falta de sueño también puede ocasionar eso. Por supuesto, dormir mal sube el cortisol. ¿Saben qué es el cortisol? La hormona del estrés. El cortisol se eleva en situaciones de estrés. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos por prolongado tiempo estresados, todo el tiempo vamos a tener el cortisol elevado, ¿ya? Y se eleva la presión, tenemos trastorno de déficit de algunas vitaminas, ¿ok? Un montón de cosas se pueden desencadenar por la elevación del cortisol, ¿ya? Hay gente que de la nada tiene un dolor en el hombro, pero pasan estresados. Ese dolor, déjame decirte, que no es ningún trastorno musculoesquelético, a veces es estrés, literal, pero que lo acumulan en cierta parte de su cuerpo, ¿ya? Por eso siempre les digo, hagan actividad física, coman mejor, váyanse al spa, salgan a andar en bicicleta, visite a ese amigo o amiga que no ha visitado hace mucho tiempo, ¿ya? Siguiente. ¿Ok? Ahora, hasta ahí, que son situaciones que básicamente sí les puede llegar a pasar y que pueden ustedes auxiliar. A más de las preguntas que ya me han hecho, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hasta ahora todo ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Esta parte de acá, que es de heridas, también son situaciones que nos vamos a encontrar tanto en la casa como aquí. O sea, alguien puede ir bajando de las escaleras, se dio en el filo y se hizo una herida que sangra, ¿verdad? O una herida tipo escoriación, que es que me caí y me raspé, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos varios tipos de heridas, unas que son cortantes, otras que son cortopunzantes, otras que son de laceración y otras que son por contusión, ¿ok? Siguiente. ¿Qué es lo primerito que nosotros vamos a hacer cuando tenemos una herida? ¿Qué siempre dice la mamá al niño cuando tiene una herida que sangra? No. Le dicen algo más. ¿Qué? Algo de alcohol. Ponte alcohol, ¿verdad? Echemos el alcohol a esa herida que sangra. No. Mamá, por favor, miren, yo no sé si nadie se lo ha dicho, pero por favor no le ponga alcohol a una herida que sangra. Hay que lavarlo con poquito. ¿Alguien sabe por qué? Idea. Porque no sabe
¿Por qué no le ponemos alcohol a una herida que sangra? Porque se rompe todo el tejido de las células ¿Por qué qué? Porque duele. Porque arde. No, esa no es la respuesta. Porque el alcohol es un vasodilatador. Vasodilata la arteria. Si nosotros le echamos, la arteria es del deporte, supongas. Nosotros le echamos alcohol a esa arteria. ¿Y qué va a pasar con esa herida que sangra? Va a sangrar más. Va a sangrar más. Por favor, no le vuelva a echar alcohol a una herida que sangra. ¿Ya? ¿Ya aprendió? ¿Qué sí puede hacer? Si tiene agua y jabón a la mano, agua y jabón. Si tiene suero fisiológico, suero fisiológico. Si tiene povidín, povidín. Ya, ahí quedó. ¿Ok? Si sigue sangrando y usted ve que amerita sutura, ¿verdad? No va a suturarlo ahí. No. Coloca apósito, una vez que está limpia, coloca apósito y venda. Lleve a emergencias para que le cojan puntos. ¿Ok? ¿Qué hacen las mamás siempre? ¿Qué hacen las mamás siempre cuando tenemos una heridita abierta? La telita del huevo. La telita del huevo, ¿verdad? Por favor no haga eso, por favor no lo haga, porque eso tiene, aunque ustedes no lo crean, esas cositas tienen bacterias, tienen amebas, entonces una herida abierta de por sí ya está susceptible, ¿verdad? Que entre cualquier microorganismo y usted le mete pedazo de huevo ahí. No, por favor, tampoco lo haga, ¿ok? Limpie, coloque apósito, vende y lleve al servicio de emergencia. Café. Café, limón, sal. ¿Ustedes creen que esas cosas están estériles? No. Sí es verdad que en algunos casos no les pasa nada, tienen la suerte, pero esperemos que no sean de esos que se infectan horrible, ¿ya? El tema del contacto con las heridas es colocar primero guantes en nuestras manos. Así es. Miren, yo siempre les digo a mis estudiantes, usted está estudiando para ser enfermero, ¿verdad? En su barrio ya saben que usted está estudiando para hacer eso, que ya es y le van a ir a pedir favores por todo, ¿cierto? Pero si usted no se cree capaz de hacerlo, usted no se meta todavía, porque primero no tiene el título todavía. Segundo, usted no es el encargado, el paramédico de la ambulancia. Usted no tiene ninguna obligación de actuar ahí como un desconocido. Ninguna. ¿Ya? Primero es mi seguridad y después la de los demás. Me acuerdo que una vez en Nochebuena, verás lo que me pasó. Yo estaba, creo que, séptimo, octavo semestre de medicina y a un vecino lo atropellaron. Sufrió traumatismo craneoencefálico, estaba en mitad de la calle con la cabeza pues sangrándole. Mi mamá me vino a suplicarle que lo ayude. Por favor, sal a ayudarlo, haz algo por él. ¿Usted cree que yo podía haber hecho algo? No. Máximo lo que podía haber hecho es, ¿sabe qué? Despeje y llamemos al 911. Pero mi mamá quería que yo meta las manos, que cierre esa herida, yo no sé qué quería mi mamá. Y yo con el dolor de mi alma, porque es un señor que conocía toda mi vida, tuve que decir, lo siento mamá, pero yo no me puedo meter. Peor aquí en Ecuador, que si haces las cosas bien, todo salió bien, perfecto, eres el héroe, ¿verdad? Ay, sí, bravo, eres lo máximo. Pero y si todo sale mal, se te mueren tus manos, ¿a quién creen que van a culpar? A usted. Y lo peor es que va a caer en videos, porque ahora todo graba y todo se hace viral. Entonces, si no es su responsabilidad, usted no se meta. No se meta. ¿Ya? Al menos que usted sea el brigadista de aquí, ahí está en la obligación de dar los primeros auxilios. ¿Ya? Pero de ahí, si usted se pone nervioso, si usted siente que no va a poder, que le da miedo la sangre, de ahí nomás que otros se encarguen, porque más bien puede entorpecer la situación. ¿Ok? A veces el acomedido también sale mal parqueado. Por eso yo ya dejé de ser acomedido. ¿Ya? Entonces, eso en caso de una herida de piel. Siguiente. Ya, lo que les decía, hay hemorragias o hay heridas que sangran demasiado y con una gasita pues no hace nada. Hay un tip que sí necesito decirles, que es, por ejemplo, puso la gasa, se le empapó de sangre y usted
coagulito ahí para que no haya más hemorragia. Y usted al sacar ese apósito, tira a la basura todo lo que las plaquetas están haciendo. ¿Ya? Entonces, apósito sobre apósito. Una pregunta, doctora. Por ejemplo, a veces recomiendan a las personas, ¿no? De que cuando usted tiene una herida, no le ponga esas pintas, esas venditas, porque dice, déjalo que esté al aire libre, porque si seca y se te cura más rápido. ¿Eso es algo real o es un tabú eso? No, sí, pero es con las heridas tipo escoriación. ¿Ya? Las heridas tipo escoriación. Sí, correcto. En ese tipo de heridas hay que tratar de mantenerlas secas, no húmedas. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si su hijito se cayó y se raspó la rodilla, deje ahí que se le haga la costrita y que tampoco se ande sacando la costrita, ¿verdad? Pero si es una quemadura, eso literal es como si fuera una herida abierta. Eso hay que tapar sí o sí, ya por si acaso. Y cuando se nos ya mismo hablamos de quemadura, pero ese sí hay que tapar sí o sí. Si es herida tipo escoriación, raspón, esas no. Manténganla nomás limpieza 2 veces al día, alguna cremita con antibiótico y ahí quedó. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ok? Bien. Ok, las contusiones. Lo que tuvo aquí nuestro compañero fue una contusión, ¿verdad? Si alguien le da un palazo a otra persona en el brazo, es una contusión también, ¿verdad? ¿Hay hemorragia? Sí, ¿qué son los hematomas? Moretones, son hemorragias, ¿ya? Entonces se puede decir que esto es una hemorragia pero interna, ¿ok? ¿Hay otros tipos de hemorragia interna que pueden poner en riesgo nuestra vida? Sí, también. Una hemorragia interna del cráneo, una hemorragia interna de tórax o una hemorragia interna de abdomen, ¿ya? Todo ese tipo de hemorragia pueden comprometer nuestra vida. Es difícil, obviamente, diagnosticar a simple vista que a alguien le está sangrando el riñón o el vaso. Eso solo se va a saber en una tomografía. Es más, aún a pesar de eso, algunos no la diagnostican. Recuerdo una vez que estaba de guardia en casa Bustamante, es el hospital del niño del MSP, ¿verdad? Sí. Ya. Estaba en el casa Bustamante, llegó una niña de 13, 14 años a la emergencia que refería mucho dolor abdominal. Dolor abdominal, todo el dolor abdominal. Fiebre, le salía el examen de sangre, una infección. ¿Qué dieron los cirujanos? Esto es apendicitis. Obvio, tiene todo el cuadro de una apendicitis. La meten a quirófano, le sacan el apéndice. Llevaba 2 días con tratamiento por el dolor y antibióticos, ¿verdad? Pero a los 2 días, que por lo general se le da de alta a los pacientes, ya se los deja sin medicación intravenosa. La niña empieza de nuevo con un dolor horrible de barriga. Entonces todo el mundo, a ver, ¿qué está pasando? Se supone que era apendicitis, ya quitamos el problema, porque esta niña sigue con dolor de barriga. Resulta que empezaron a indagar y ahí se le ocurrió a un doctor preguntar, por si acaso no se ha golpeado, ha sufrido una caída fuerte. Y entonces la mamá le sale diciendo, bueno, es que 2 días antes de que venga la emergencia, estaba andando en bicicleta, como que se chocó con algo y se pegó con el volante en el abdomen. La niña era súper flaquita, dato importante. Entonces dice, hagámosle una tomografía por si acaso. Resulta que en ese golpe que se dio con el manubrio de la bicicleta, se rompió un pedacito de vaso, si no me equivoco, de riñón, pero era flaquita. Y el dolor que tenía era porque tenía una hemorragia interna y tenía un coágulo así gigante en la fosa posterior de acá. Porque el riñón estaba sangre y sangre y sangre y sangre. Entonces ella tenía una irritación peritoneal, pero era por el coagulote que tuvieron que abrirla de nuevo. O sea, imagínense, le hicieron una incisión aquí para la apendicitis, pero esta vez le tuvieron que abrir todo esto para buscar ese coágulo y exacto, limpiar y ver dónde sangraba. Entonces, para que vean que a pesar de
desde que están en el hospital a veces es difícil diagnosticar una hemorragia interna. Hay otras que sí llegan con todo el cuadro de hipotensión, están chocados, el abdomen distendido, se ve la zona del golpe, le hacen una eco y en la eco ya se ve toda la cavidad llena de líquido, ¿ok? Pero hay otras como por ejemplo este caso, que ¿qué te ibas a imaginar? Porque todo el cuadro parecía una apendicitis, ¿ya? Estas son las hemorragias internas, igual que tener el espiral. Ok, las epistasis. ¿Saben qué son las epistasis? Sangrado por la nariz. Sangrado por la nariz. Casi todo el mundo ha sufrido un sangrado por la nariz, ¿verdad? No, qué suerte. Ya sea porque tienen alergias, ya sea porque se golpearon por el sol muy fuerte, porque olieron algo muy fuerte, ¿verdad? Por el ejercicio también, ¿ok? Entonces, es muy común más que todo en los niñitos ver que les sangre la herida. Pero ¿usted qué va a hacer en este caso? Porque la mayoría son casos leves que los pueden manejar ambulatoriamente. Por ejemplo, usted se va a tocar su nariz y siente un huesito, ¿cierto? ¿Ya? Todo eso es cartílago, ¿cierto? Pero llega una parte en la que ya no siente huesito. En esa parte de ahí es donde usted va a hacer la presión, ¿ok? Porque es donde se van a acumular más vasitos sanguíneos y es por lo general los que sangran. Entonces va a hacer presión y la mayoría tiende a irse para atrás. ¿Se dan cuenta? No se vaya para atrás, porque al hacerse para atrás, esa sangre empieza a ir para atrás y se hacen coágulos. Y después le sale todo ese coágulo, pues se le mete por la boca también, ¿ya? Sí he visto niños así, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es apretar y hacerse un poquito por adelante, ¿ya? Para que por gravedad esa sangre siga viniendo donde le corresponde y no se le vaya para atrás con coágulos, ¿ok? Apretar, presión, par de minutos. En par de minutos eso tiene que ceder, ¿ok? Si en par de minutos no cede, usted puede hacer torupitas y las puede humedecer con agua oxigenada, porque el agua oxigenada es un vasoconstrictor. Se le mete las torupitas con agua oxigenada. Si a pesar de eso sigue con la hemorragia, le puede poner compresas frías en esta parte de aquí, porque están dos arterias que llevan la circulación a la parte de la cabeza. Si a pesar de eso sigue sangrando, llévelo a urgencias, porque tienen que cauterizar esa arteria, ¿ya? Dígame. Pero si eso es repetitivo, doctora, ¿tendría algún problema, ya algún tipo de enfermedad que ver con eso? Por lo general, los niños alérgicos siempre les sangra la nariz. Por lo general, les dan un resfriado y ya les sangra en la nariz. Ya son los más frecuentes. Pero lo malo es que si tú vas a emergencia y ya no le está sangrando, te va a decir que tiene que venir cuando esté sangrando para ver cuál es el vasito que está sangrando y en ese rato cauterizar. Ya, eso es lo malo de estas epístasis. Ya, porque si no está sangrando, no sabemos cuál es de todos los vasos que están ahí es el que hay que cauterizar. Ya. El caso de leucemia sangran por todos lados, pero son los casos que tienen las plaquetas bien bajas, porque las plaquetas son las responsables de la coagulación. Entonces, si hay poquitas plaquetas, vas a sangrar que las encías, que por la nariz, por todos lados. Ya, por eso siempre se hacen moretones, por eso siempre tienen moretones, pero es por la baja de las plaquetas. Ya, eso puede ser lo que lo diagnosticando, fónica. ¿Alguien sabe qué es la hematemesis? Hematemesis. Esto se lo puse como un extra porque no creo que aquí alguien esté tan descompensado como para que vaya a tener esto, pero por si acaso. Sí, por un golpe, pero muy fuerte, porque una estructura se rompió. Suponte se accidentaron aquí al frente un estudiante, puede ser, ¿ya? Pero la mayoría de las hematemesis se da porque hay pacientes que tienen úlceras, varices esofágicas, ¿ya? Más que todo son esos pacientes alcohólicos que tienen cirrosis hepática.
y vomitan literal sangre. O sea, no hay nada que les pare el vómito con sangre, porque es la sangre que se quiere regresar y es una cosa que parece una película de terror. ¿Ya? Hay pacientes que se mueren por esto, porque sangran tanto que se chocan y fallecen. ¿Okay? Aquí, si es que les llega a pasar, pues que eso es igual que un ACV, correr a la urgencia, porque ahí le tienen que hacer una endoscopía, ver que está sangrando y cauterizar ese vaso. ¿Okay? Eso es de cirugía en algunos casos. ¿Okay? Si es que les llega a pasar. Por eso es como una película de terror. ¿Se han visto cuando está disparando y le disparan y empieza a botar sangre por la... Así, peor. Así es una hematemesis. ¿Okay? Y así es como se ve en la endoscopía. ¿Sí ven lo que está en la parte de allá arriba? Esa es una varice esofágica. Así como se ven las varices en las piernas, se hacen en el esófago por la mala circulación. ¿Ya? Sí. Esos son los señales de choque hipovolémico, es cuando, más que todo cuando hay una hemorragia masiva, ¿ya? Se alteran todos los signos vitales, el paciente se pone pálido, se pone frío, se le baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ok? Aquí esto es grave, grave. Si hay una hemorragia súper fea y tras eso está chocado, eso es malo. Llévelo enseguida a emergencia. No se quiera hacer el héroe, por favor, ¿ya? Siguiente. Ya, aquí vamos a practicar la maniobra de Heimlich. ¿Ok? Van a coger a una pareja, ¿verdad? Por lo menos 3 parejas. Vamos a explicar la maniobra de Heimlich. Esta sí le va a servir porque en cualquier momento usted está comiendo y se atraganta como una uva, se atraganta como una nuez. Por eso, a niños menores de 1 año no les podemos dar esos alimentos. Por eso ellos siempre son cositas blanditas, cositas más chiquititas. No, por ejemplo, uvas enteras jamás hay que darle a un niño menor de 1 año. Una nuez o una almendra tampoco. Y los niños son a veces tan traviesos que se atragantan con monedas. No sé si alguna vez a algún hijo de aquí de alguien le pasó eso. Pues se atragantan siempre con monedas. Y en la rayos X salen las monedas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, puede haber una obstrucción total o una obstrucción parcial. Pues va a depender del tamaño del objeto que esté causando la obstrucción. ¿Okay? Pero en ambos casos, siempre se va a pedir a la persona, si todavía está consciente, pues que tosa, que trate de toser. No tope mucho la espalda, más bien que él mismo tosa. ¿Okay? Jamás hay que introducir los dedos para tratar de sacarlo, si es que todavía está consciente, porque tal vez él entre coger aire y usted meter el dedo se lo puede meter más y ahí se termina en una obstrucción total, ¿ya? Por eso no tratar de sacar, siempre toser. Ahora, si yo lo quiero ayudar y ya sé que se está atragantando, puedo hacer la maniobra de Heimlich. ¿Alguien aquí ha hecho maniobra de Heimlich? A ver, necesito un flaco. Ahí está. Qué bueno. Sí, son como del mismo tamaño. A ver, tú te estás asfixiando, te comiste una nuez y te estás atragantando. A ver, pónganse acá de frente al público. Ya me estoy quedando sin voz. ¿Cuáles son los signos o qué cosas hará una persona que sabe que se está atragantando? Aprieta el pecho. Desesperación, ¿verdad? Va a tocarse el pecho, tratar de hacer esto, toser. Pero sobre todo, ¿qué? Va a pedir ayuda, ¿verdad? Sobre todo, pedir ayuda. Entonces, ponte, estás en la escena, estás atragantando. Algunos hasta cogen y se cogen la garganta, ¿verdad? En la desesperación. Ya, estoy atragantando, no puedes hablar bien. ¿Ok? Entonces, yo te voy a salvar, amiguito. ¿Y cómo lo salvas tú? Ya, o sea, él está empezando a pasar, ¿verdad? Aquí, menos eso. Aquí, aquí encima. Bueno, coloco la otra mano. Y empiezo a pensar y para arriba. ¿Ok? Perfecto. Ahora usted va a buscar dónde poner su manito. Lo hiciste muy bien, ¿ya? Usted tiene aquí algo que se llama parrilla costal, ¿verdad? Que es donde tiene sus costillitas. No, tú ves dónde va.
años. Fíjate pues, muchas gracias. ¿Ya? Entonces va a tocar la parrillita costal, justo aquí en medio, donde sienta que terminan esos huesitos. Si usted se aplasta muy duro, siente como un reflujo, como ganas de vomitar, ¿verdad? ¿Ya? Ahí es donde nosotros vamos a colocar, de preferencia, nuestra mano más fuerte. ¿Ya? Siempre el puño, mire bien el puño, haga puño usted, puño. Y la parte del pulgar va a ir hacia la barriga de la persona que vamos a necesitar la ayuda. Y el movimiento no es que solo metemos. Metemos sí, hacemos presión hacia adentro, pero hacemos hacia arriba. Adentro, arriba. Este es el movimiento en curva que vamos a hacer. ¿Ok? Ella estuvo súper bien. Se puso detrás del paciente, encontró su epigastrio, ¿verdad? Si yo aplasto uno, sientes como ganas de vomitar. ¿Ya? Encontró su epigastrio, ¿verdad? Apretó duro. Ahora, hay algo súper importante. Usted coloque sus piernas, no, si ven que no están alineadas, ¿verdad? No, porque si me voy para atrás, me voy con todo. Siempre una adelante, casi en medio de las piernas de él y otra atrás. ¿Por qué? Porque esto le va a dar soporte a usted. Va a hacer que si la víctima se quiere venir hacia atrás como usted, esta va a ser su pierna que le vaya a aguantar un poco. ¿Ok? Entonces esa es la manera correcta y sí, lo hizo súper bien. Ya, felicidades, gracias. Te dieron muchas patadas. ¿Qué más premio que esto? ¿Ok? Entonces eso es maniobra en Hemlich. Claro que es súper fácil. Si es que por si acaso, siguiente. Si es que le toca, por ejemplo, un niño menor de 10 años y usted es muy grande, ¿verdad? Se va a agachar para hacerle esto. Se agacha para hacer la maniobra. Cuénteme, ¿se agacha para hacer la maniobra? Pero me agacho así para hacer la maniobra. Me siento en el piso para hacerle la maniobra. No, tal vez lo levanta. Lo levanto al niño para hacer la maniobra, pobre niño. ¿Se acuerdan la posición que les enseñé en hacer? Como que pido matrimonio. Y aquí en medio pongo a mi víctima. Y ahí ya estoy a la misma altura de un niño más o menos de 10 años, ¿verdad? O más chiquito. Si es un lactante menor de 1 año, es como esta imagen, ¿se dan cuenta? Esta manito la voy a poner en el arco de la mandíbula. Ese va a ser mi sostén. Pero algunas personas cogen y lo agarran del cuello. O sea, tras que está obstruido, usted lo está obstruyendo más, ¿verdad? Entonces, no, lo agarra del arco mandibular. Ese va a ser su sostén. Sobre una de sus piernas, boca abajo, y va a empezar a dar golpecitos. Ven, justo, niñito, préstame aquí. Justo en medio de las escápulas, a dar golpecitos con su patita. ¿Ya? Eso en caso de lactar. ¿Cuántos años tiene tu bebé? ¿Cuántos años tienes? 4. Le tocó un niño que se está ahogando de 4 años. Entonces, miren, alguien dijo, ¿lo alzamos? No, pobrecito, ¿verdad? Alguien dijo, me agacho, ¿creen que va a ser eficiente? Tampoco, ¿verdad? Pero si me coloco ahí, va a ser súper eficiente realizar esta maniobra. No va a ser nada, pero va a ser igualito, una manito, la otra. Obviamente, como es más chiquito, su cavidad abdominal es más chiquita, la fuerza que debo de ejercer va a ser menor. ¿Ya? ¿Es correcto? Si te aplasto aquí, ¿tan como ganas de vomitar? Sí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa es la manera correcta de hacerle a un niñito. Y a un bebito, pues, trabajito. Ahí gracias. ¿Ya? Ahora, paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio es diferente. ¿En qué creen que se diferencia un paro respiratorio de
ahí, porque ya no me da la voz. ¿Ok? La diferencia entre el paro respiratorio y el cardiorrespiratorio es que en el respiratorio deja de respirar, pero su corazón sigue latiendo. En el paro cardiorrespiratorio ya no tenemos ni respiración ni pulso. ¿Ok? Una persona que se obstruyó las vías aéreas, primero va a tener un paro respiratorio, o sea, si la obstrucción es total, primero va a tener un paro respiratorio, y si ya lleva sin oxígeno por mucho tiempo, pues puede también parársele el corazón. ¿Ok? Entonces, cuando es paro respiratorio, podemos utilizar maniobras de respiración, pero si es un desconocido, ¿usted le va a dar un beso para darle respiración? No, ¿verdad? No. Y es más, después del 2020 se actualizaron muchas guías y ya no está en las guías que tienen que darle las compresiones y las respiraciones. Ya no. Con que usted haga compresiones efectivas hasta que llegue el servicio de urgencias es más que suficiente, ¿ya? Para que tenga una idea. ¿Ok? Entonces ya no damos las respiraciones de salvación, pero si el servicio de emergencias llega con el AMBU, ahí sí se dan compresiones y se dan las ventilaciones con el AMBU. ¿Ok? Pero ya no es que va a poner su boquita en la boquita de otra persona. A menos que sea una persona conocida, no su esposa, su esposo, su hijo, su mamá, su papá. Pero de ahí, por ejemplo, hay enfermedades que se pueden transmitir con un beso. El herpes, por ejemplo. Esa persona puede estar con herpes activo, usted con el sistema inmunológico bajo le pasó herpes, ¿ya? Entonces, el VIH no se pasa por un beso, por si acaso, pero herpes sí. Alguna infección bucal, bacteriana, también se puede pasar por un beso, así que en esas cuestiones evitemos eso, ¿ok? Una consulta, no sé si tengo de pronto usado el conocimiento, igual es una cosa que yo hice el primer auxilio fue hace 17 años. Ya, pero yo me acuerdo que creo que el bombero explicó que en esos casos se podía poner la camiseta, ¿verdad? No, ya no. Ay, pero en ese momento entonces sí lo dije. Sí. Ajá, en ese entonces sí, pero por eso te digo, desde el 2020 para acá, que todo cambió, o sea, todo cambió en el mundo, quitaron eso de las guías, ¿ya? Con que den compresiones efectivas es más que suficiente. Ahora, si alguien necesita RCP, ¿cómo sabemos cuando alguien necesita RCP? Primero tenemos que saber el contexto de la situación. Ya vemos que no tiene ningún signo vital, ¿ok? Puede ser una persona con un infarto cardíaco, puede ser una persona que se obstruyó las vías aéreas, puede ser una persona después de un accidente que necesita RCP sí o sí, ¿ok? Ahí lo tenemos que hacer. No hay pulso, no hay respiración, está alterado el estado de la conciencia, si usted puede, haga RCP, ¿ok? ¿Alguien aquí ha hecho por lo menos RCP en los muñecos? Tú. ¿Ya? Hay una imagen aquí, ¿puedes seguir por favor? Sigue. Ya con eso terminamos, ya le voy a dejar ir. Sigue. Sigue, por favor. Sigue. Ya, ahí está. Como la imagen que ven arriba. Aquí hay unos muñequitos que me hubiera encantado traérselos, pero me olvidé. Que están en el laboratorio. ¿Ok? Como ven en la imagen, se lo voy a explicar con la imagen. Como ven en la imagen, ¿vale? No, pero es que esas mesas parece que se van a levantar. Entonces, lo ideal sería que usted se coloque cerca de los hombros del paciente, a la altura y la otra más abajito, ¿verdad? Nos colocamos a altura del pecho del paciente, colocamos nuestra mano más fuerte debajo, ya sea a la derecha o a la izquierda, la suya más fuerte. Con la palma de la mano, usted toque el esternón. El esternón es este huesito que usted tiene aquí al frente. Y siente una como curvita, ¿verdad? Ya. A esa altura es donde usted va a colocar la palma de su mano, ¿ok? A esa altura. Y de ahí coloca la otra encima, entrelazando los deditos. Correcto. A ver, haga usted como enlaza los deditos. Eso, muy bien. A ver ahí. Perfecto. Allá.
Ok, allá, listo. Esa es la manera. Ahora, cuando yo voy a dar RCP, literal, tengo que hacer compresiones que por lo menos se hunda la cavidad unos 6 centímetros. O sea, es esto lo que yo tengo que hundir el tórax para que una compresión sea efectiva. Esos RCP que están en las películas, todos los RCP están mal hechos, todos. Apelita que le aplazan el tórax. No, es bastante. Por eso hay algunas ocasiones en las que vemos, a ver, si está bien que le demos compresiones o ya solo lo dejamos ir. En mi primera o segunda guardia, recién haciendo el internado, tenía a cargo un paciente como 80 años con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, se había fracturado el fémur, ya llevaba hospitalizado como 2 semanas, entró en paro. Entró en paro por la tromboembolia. Y era como a las 5 de la mañana, y se le interna de las 10 de 5 y yo, porque estaba dormida, debajo de los mesones de enfermería. Y entonces yo, ¿qué pasa? Que me levanto así temblando. Un paciente se le está muriendo. Y yo, no, porque Diosito. Entonces lo vamos a ver y estaba sin signos vitales. Entonces yo digo, podemos leer RCP. Estaban 2 enfermeras y el jefe de guardia, el doctor, a cargo. Y yo, podemos RCP. Y me dicen, le vas a dar RCP a un paciente de casi 80 años que tal vez con la primera compresión le fracture 3 costillas. Y si sale del paro, va a quedar en la UCI con un dolor horrible porque le fracturé 3 costillas. ¿No te parece que mejor lo dejamos ir? ¿Yo qué? No lo vamos a revivir. Así esas fueron mis palabras. No lo vamos a revivir. ¿No? Hora de la muerte. Oigan, fue horrible. Y entonces ahí me di cuenta que a veces sí hay que ver riesgo-beneficio. Y era verdad. O sea, yo era un abuelito de 80 años que de suerte sobrevivió a esa fractura de fémur. No murió antes. Que de suerte los riñones también todavía no lo habían matado. Que a la final si salía de ese paro iba a quedar entubado en la UCI con no sé cuántas costillas fracturadas y si es que salía. Sí, dije, bueno, sí, es verdad, ya lo dejamos nomás ir, no vamos a hacer el acta de defunción, no queda de otra. Pero ¿saben a quién le tocó dar la noticia de que había fallecido? Eso le tocaba al jefe de guardia y se me fue. Terminó la guardia a las 8 de la mañana y él se desapareció. Y el hijo, ¿saben quién era? Uno de estos grandotes guardias municipales. Yo, Diosito, que seas tú el que hable por mí. De suerte, como que ya los habían venido preparando. O sea, ellos sabían que su papá estaba mal, solo estaban esperando las noticias. De suerte. ¿Se imagínense que hubiera hecho, que están en mató? Ya, esas son cosas propias del ajetreo. ¿Ok? Entonces, por eso digo, hay que tener muy en cuenta en qué momento queremos dar RCP. ¿Ok? Nada más para que sepan cómo me voy a ubicar y cómo tengo que poner los bracitos, lo voy a hacer con alguien. Ya no se peleen por ser mi voluntario. A ver, ¿me puedes poner la canción de Gran Live? ¿Me puedes poner la canción de Alive? Una contigo, Tiene respiración. Ese aire de respiración quiere. Tiene la opción 2. Si no ven, se levantan, ¿ya? Pero así. Desarrolla la cámara. Listo para darse Guadalupe. Ahí ya. Auxilio. Tengo a la persona que necesita. Oye, todo reviva, ve. Yo ya comprobé que no tiene signos vitales, ha estado de conciencia, no tiene estado de conciencia, lo llamo, no responde, le hago reacción al olor, lo pellizco, no responde.
no respira, no tiene pulso, y digo, bueno, tengo que empezar con presiones hasta que el servicio de emergencia llegue. ¿Alguien me puede sostener el micrófono? La altura correcta es esta. Si se dan cuenta, mi rodilla está justo a la altura de sus hombros, ¿verdad? Esa, ya mismo me pone pie. Ya mismo se lo ¿ya? Entonces, esta es la altura correcta. Como les dije, ¿cuál mano va sobre el pecho de él? La más fuerte. La más fuerte. La mía es la derecha. Entonces yo voy a poner mano derecha sobre el pecho de él. Y la otra la entrelazo. Los codos jamás se deben de flexionar. Porque yo lo que voy a hacer es dejarme caer sobre él. ¿Ok? Literal, mi cadera en este caso es la que va a hacer todo el trabajo. Porque si se dan cuenta, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque me voy a cansar más rápido, ¿ok? Lo que yo hago es dejarme caer sobre él. ¿Cuántas compresiones yo debería dar en un minuto, por lo menos? El corazón late a 30 latidos por minuto. ¿A cuántos latidos latía el corazón por minuto? De 70 a 100. Lo ideal es que yo haga 100 compresiones por minuto para que sean efectivas. ¿Ok? Hay una canción que tiene un beat, que es beat, 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 beat. Acuérdense siempre de esa canción si en algún momento le toca dar RCP. Pongan la canción. Y van a ver cómo voy al ritmo de la canción dando las compresiones. Lo va a molestar un poquito, ¿ya? Súbele, súbele. Miren, escuchen. Beat, beat, beat. Entonces ese ritmo va. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, ese es el ritmo. Obviamente tengo que hundir mucho más la caja torácica, pero ese es el ritmo que yo tengo que seguir. No es más lento porque no van a ser efectivas, ¿ya? No es más lento porque no van a ser efectivas. Es más rápido. Acuérdense siempre de esa canción, gracias. Ya revivió. Hay una canción de Bad Bunny que también dicen que tiene el beat. Y estas canciones, les diré que las escoge la Asociación Americana de Cardiología. Revisan los beats. El beat, el bajado. Exacto. ¿Ya? Ellos le llaman los beats por minuto. ¿Ya? Entonces, esta canción creo que tiene un poquito más de 100 beats por minuto. Hay una canción de Bad Bunny que también tiene como 101, 102 beats por minuto, que también sirve. Y hay una de Sabrina Carpenter que también tiene como un poquito más de 100 beats por minuto, que también sirve para el RCP. ¿Ya? Ese se lo dejo de deber para que lo vaya a buscar. Pero lo importante es hacer las compresiones que tocan en el minuto, que tengan la profundidad correcta, ¿ok? Más que todo eso. Y de ahí usted puede venir a dar compresiones hasta que llegue la ambulancia. No pasa nada si no da las respiraciones, no pasa nada. Cuando usted siga dando compresiones, that's okay. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto al RCP? ¿No? Ok, siguiente. Y esta es la posición de recuperación. Nos sirve para varios escenarios, la verdad. Si una persona se desmayó, puedo ponerlo en posición de recuperación. Si una persona convulsionó, puedo ponerlo en posición de recuperación. Si una persona tiene RCP, lo puedo poner en posición de recuperación. Siempre sobre el lado izquierdo. ¿Ok? Siempre sobre el lado izquierdo. Como se dan cuenta, creo que hay un GIF más adelante. Puedes darle, miren. Ponen un bracito para ya no hacer acostar a alguien en el piso. Ponen un bracito sobre su orejita, le doblan la piernita y lo traen hacia ustedes. ¡Pum! Y esa es la posición de recuperación, ¿ya? Siempre del lado izquierdo. Y ahí la persona puede quedar tranquilita. Ahí se la recibe. Un bracito atrás, el otro que haga como de almohadita, la piernita se la dobla y lo traen hacia ustedes, ¿ok? Y esa es la posición de recuperación. Vamos a pensar que está del otro lado, ¿ya? ¿Ok? Listo, siguiente. Bueno, quemaduras para ir súper rápido. Existen quemaduras de 3 lados, 1, 2 y 3. La 1 es la más común, ¿okay? Las quemaduras solares, que toqué apenita la olla caliente y me quemó, ¿ya? Las quemaduras de segundo grado son estas quemaduras que nos hacen ampollas. Jamás se reviente usted solito la ampolla. La ampolla es un mecanismo de defensa de su cuerpo, de protección
porque es una herida abierta, ya le dijimos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿qué voy a hacer si tengo una quemadura de primer grado? Hidratarla, primerito, poner agua, agua. No agua fría ni con hielo, porque más bien me puedo quemar por frío, acuérdense de eso, agua fresca, ¿ya? De ahí se puede poner cualquier crema para las quemaduras, meo, sulfadiacina de plata, y ahí quedó. Más nada necesito una quemadura de primer grado. Una quemadura de segundo grado, igual necesita limpieza. Si la ampolla es muy grande, sí debe de acercarse a un centro médico a que se la revienten, le saquen ese tejido, pongan crema, los apósitos estos con gasa vaselinada y cubrir, ¿ya? Y limpieza cada día, con antibióticos, antiinflamatorios, suficiente hidratación. Mucho todo el día. Hay casos en los niños, por ejemplo, al hospital del niño, llegaban bastantes niños que la mamá les ponía la sopa caliente y ellos se regaban la sopita caliente encima. Siempre tenían quemaduras en la parte del abdomen y en la parte de los muslitos. Como son chiquititos, esos hay que llevarlos enseguida por emergencia, ¿ya? Y esas ampollas se quitan en quirófano, porque duelen tanto que a los niños hay que dormirlos para poderlos curar, ¿ya? Y de ahí se vendan. Siguiente. Y las de cuarto, las de tercer grado, obviamente eso es netamente en el hospital, ¿okay? Eso es solo en el hospital. Son quemaduras que pueden llegar hasta la parte ósea, entonces eso sí amerita tratamiento intrahospitalario nada más, ¿ok? Siguiente. Quemaduras eléctricas. Creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos un conocido que se electrocutó y se murió, ¿verdad? Que porque no hizo contacto a tierra, que porque hizo contacto a tierra, que porque estaba descalzo. En este caso, si nosotros queremos ayudar, siempre hay que ver que no siga conectado a donde se estaba electrocutando, porque si nosotros lo tocamos, nos podemos electrocutar nosotros también, ¿ok? De ahí que creo que tengo imágenes, sí. Ese tipo de cosas solo en el hospital se trata, ¿ok? Solo en el hospital. Bien. ¿Ya? Quemaduras por inhalación también hay. Pacientes que han estado en incendios, nos damos cuenta que han inhalado bastante humo porque los pelitos de la nariz, que se llaman vibrisas, pues se les ve como chamuscada, ¿ok? Vemos la boquita y también tienen ese rastro negro, que es que las vías respiratorias superiores, pues de cierta manera sí sufrieron un daño, ¿ok? Siguiente. Con respecto a lesiones de tejido óseo, tenemos desde las más simples a las más complejas. Un esguince, ¿quién no se ha hecho un esguince? Se torció el pie, se hizo un esguince. Estaba jugando fútbol, se hizo un esguince. Bajó las escaleras, se hizo un esguince. ¿Verdad? Esto siempre hay que evaluarlo en consulta porque a veces esos esguinces ocultan fisuritas de tibia o de peroné, pero más frecuente el peroné, y ahí sí es el tratamiento con yeso y más tiempo, ¿ok? Pero si es un esguince de primero o segundo grado, la verdad es que se trata con antiinflamatorios, vendaje y rehabilitación posterior, ¿ok? Ya los de tercer grado sí necesitan bota de yeso, para que sepan por si acaso. Y la fractura, pues obviamente, bota de yeso y más de 5 o 6 semanas, ¿ok? Siguiente. Dime, ¿alguien lo contrario? Siguiente. Siguiente. Ya, las fracturas expuestas, yo siempre les digo que tal vez no se metan, porque hay gente que a veces intenta meter el hueso de nuevo. Y cuando intentan meter el hueso de nuevo, van cortando, porque eso queda así compastillado, van cortando una estructura que no estaba dañada. Entonces pónganse, no estaba sangrando mucho, pero yo quise meter el hueso otra vez y fui cortando una arteria, ¿verdad? Y se me complica. En esos casos, desde ahí, trate de poner a la final un cartón o algo para inmovilizar y lleve la urgencia enseguida. Tal vez cerca de la parte donde está, colocar un torniquete, pero más nada, ¿ok? Siguiente. Siguiente. Los sobadores, por favor, nunca vaya a un sobador cuando tenga alguna lesión osteomuscular, por favor, no. ¿Por qué? La piel, saben que es el órgano más grande
parte del cuerpo, ¿verdad? La piel, cuando tú haces esto, ¿qué estás haciendo con las manos sucias? Introduciendo todo lo que hay aquí afuera adentro. Y entonces se infecta, y cuando la piel se infecta se llama celulitis. No la celulitis que nos sale acá, no. Celulitis se llama la piel infectada. Entonces, te hiciste un esguince y decidiste irte al sobador. Y el sobador no se lava bien las manos. El sobador coge ese mentol donde mete la mano cada vez que va un paciente a visitarlo, que está reinfectado, y te dejas hacer un masaje con eso. Se te va a infectar, ¿ya? Igual hay gente que no le ha pasado nada hasta ahora. Pero quién sabe tú, sabes con la lotería, ¿ya? Por favor, los sobadores no valen. Siguiente. Ya. Para eso vamos a utilizar la camilla, pero no vamos a hacer todo el ejercicio porque es tarde, ¿no? Pero vamos a terminarlo. Cuando hay un trauma de columna vertebral, es por lo general personas que cayeron sentadas, pacientes que se cayeron de las escaleras, ancianitos que cayeron desde su propia altura, ¿verdad? Trabajadores, ¿ya? Aquí obviamente hay bajo riesgo de eso, pero sin embargo hay escaleras. Y cualquier persona puede caerse de las escaleras, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay en esos casos, cuando sabemos que hubo un trauma de columna, lo ideal es dejar al paciente lo más rectito posible. Lo más rectito posible, ¿ok? Gracias a Dios tienen una camilla de traslado, pero está como desbaratada. Ya, y le faltan unas cositas. Pero, por lo menos les voy a enseñar cómo treparlo a la camilla. ¿Ok? Eso sí. Y algo súper importante que quiero que sepan es que al paciente siempre hay, cuando lo vamos a trasladar, siempre llevar la cabeza por delante. ¿Alguien sabe por qué? Siempre llevar la cabeza por delante. ¿Por qué? Para subir a la ambulancia. Para subir a la ambulancia, no. Porque cuando va por la cabeza por delante es porque va vivo. Sabemos que va vivo. Cuando lleva los pies por delante es un paciente que ha fallecido. Ya, por si acaso, para que sepa. Cada vez que vean estas cosas de rescate, cosa que cuando ya están afuera, ya los rescatistas que nos están esperando ya saben cómo actuar. ¿Ya? ¿Saben? Ya, mira, este viene fuerte, como que ya no damos nada. Pero cuando ven que va de cabeza, no, pues que si viene vivo hay que actuar rápido. ¿Ya? Más o menos así. Más que todo para no gastar recursos y saber reaccionar más pronto. ¿Ya? Yo creo que ahí viene métodos de traslado. Pues sí. Siguiente. Siguiente. Ya, esto sí les quería decir, lesiones oculares. Puede pasar que se les metió no solamente una basurita, estaban cortando algo y se les introdujo equipos artificiales y sale. Pero hay otros que sí dañan el globo ocular. En estos casos, los apósitos jamás deben de ir así, haciendo presión. Jamás. Porque ahí más bien, obviamente, si tengo un objeto que se está introduciendo, lo voy a introducir más. ¿Ok? ¿Ya? La manera en la que usted va a colocar, si es que en algún momento le pasa, cómo cubrir eso va a ser de la siguiente manera. Va a coger un vasito y va a cortar un pedacito de ese vasito. Siguiente. Va a cortar un pedacito de ese vasito, ¿ok? Por así decirlo, el fondito del vasito, y ahí le pone el esparadrapo alrededor. Esa es la manera correcta de hacer un vendaje de una lesión ocular, ¿ya? Por si acaso, jamás se coloca directo. Al menos que sea una cirugía de catarata, sea una cirugía de retina, que ahí sí los oftalmólogos ponen el parche, porque es diferente, ¿verdad? No hay nada que se esté introduciendo, ¿sabes? Para que sepan. Jamás poner povidil en el ojito, ¿ya? Sí se pone povidona, pero al 2.5%. Y el povidil comercial que ustedes encuentran en las farmacias tiene al 10%. Es demasiado, ¿ya? Y si es que quieren tener en su casa, por si acaso, sí lo pueden mandar a preparar al 2.5%, pero jamás coman el del 10%, ¿ya? Por si acaso. Siguiente. ¿Ya? Y cómo llamar al 911. Acuérdense que esto es un servicio de emergencia. Lastimosamente en nuestro país no funciona del todo bien porque no hay los suficientes recursos, lastimosamente. A veces a las personas les toca por sus propios medios llegar al hospital, ¿verdad?
tengo. ¿Ya? Y les digo porque tengo dos amigos que han trabajado. Tengo un amigo que actualmente trabaja en el 911 de Entre Ríos atendiendo las llamadas de salud. Y literalmente a veces me llaman porque tiene tos de una semana y tengo que mandarle a la emergencia, pues, porque si es algo grave, no le mando la emergencia, no le mando la ambulancia. Una vez otro amigo que estaba trabajando en ambulancias, llamaron porque la señora dijo, es que mi marido se cayó de la escalera, necesito que le vengan a ayudar. No, resultaba que el marido estaba operado y no había quien lo suba a las escaleras. Y llamaron a la ambulancia para eso. Se gastan recursos. Ya, al mismo tiempo a la final le estaba pasando algo y la ambulancia no llegó porque alguien decidió utilizarla mal. ¿Okay? Entonces siempre hay que utilizar bien el 911 y promover que pues, nuestras personas alrededor también lo utilicen como se debe. El siguiente, la llamada de broma también, ¿verdad? Sabemos no. Siguiente, ya este video se los debo. Hay un podcast de Pepe y Chema que entrevista a una chica que trabajó en el 911, pero es de México. Se los recomiendo ver. Pepe y Chema 911. Si es que tienen por ahí una horita libre en el día para que lo revisen. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Método de traslado. Ya con eso terminamos. ¿Okay? Vamos a hacer la práctica en la camilla. Necesito por lo menos una víctima y cinco personas que van a ser los auxiliares, ¿ok? Pero primero necesito a dos, por lo menos a dos. La víctima, sí, la víctima. La víctima y una persona que va a sostener la cabecita, ¿ya? Una flaquita. La parte acosta es para donde van a ir los piecitos. Tiene esa parte roja. ¿Alguien sabe para qué es la parte roja? Para inmovilizar la cabeza, ¿verdad? ¿Ya? Ustedes van a decir, uy, ¿cómo le meto la cabeza ahí a este paciente? ¿Alguien puede venir a sostenerlo? Esto lo sacamos primero aquí y ya queda sueltito. Obviamente como está en el piso no se va a caer. Y estas cosas aquí se despegan. ¿Ya? Esto de aquí se despega, cosa que ahí puede, ya tengo una superficie plana, sin nada que lo obstruya, ya puedo tranquilamente trepar al paciente, ¿ya? Para que sepa, que esto se sale. Porque si tú me ves ahí, dices, ¿y cómo le meto la cabeza aquí al paciente? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer que esté ahí suelto, ya lo sacamos. Tenga una víctima. Una víctima. Ahí, aquí. No se peleen, ya vamos a terminar, literal, esto es lo último. Si ya se quieren ir. O varones mejor, ya, vengan varones. Porque varones van a ser los que van a levantar. A ver, 1, 2, ahí hay otro varón, 3, 4, 5, ya, perfecto. ¿Cuál va a ser la víctima? Tú. Ya, acuéstate ahí al lado. Al lado, campeón, al lado. Vamos a treparte la camilla. ¿Ya? Acuéstate. ¿Ok? Yo alzo al paciente para treparlo en la camilla. No, ¿verdad? Eso van a venir una persona que le va a sostener la cabeza, ¿ok? De la parte de aquí del arco de la mandíbula, estabilizando cabeza y cuello. O sea, una persona siempre va a estar en su cabeza. Sí. Una persona siempre se va a quedar aquí en la parte de la cabeza. ¿Ok? Entonces, una persona en la cabeza y por lo menos dos personas, una parte en el tórax y otra parte en las piernas. Póngase ahí, uno acá, uno allá de frente. Así como yo me puse para el RCP, ¿te acuerdas? Ya. Arrodíllate bien. Con las dos, eso, y otro allá. ¿Ok? ¿Sí están viendo todos? Y no vengan acá adelante, hay bastantes sillas. ¿Ya? Entonces, va a haber otra persona, venga otra víctima, otro paciente. Ven. Michael, llevo eso. A ti te Michael. Y otra persona va a ser el que esté encargado de la camilla, ¿ok? Ven, tú vas a estar de este lado con la camilla, ¿ya? Entonces alguien siempre tiene que ser la voz
la cabeza de la persona, ¿ok? Entonces, él va a sostener la cabeza, bien. Ustedes dos van a poner sus manos así, en las piernas, así, eso. Y sosteniendo desde el brazo, acá, así como él, pero con los brazos. ¿Se alcanzan a ver todo? Sí. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque a la cuenta de 3, él les va a decir volteo, ¿verdad? ¿Y tú qué vas a hacer? Tú vas a meter la camilla por debajo. ¿Bien? Vamos a ver si sale. Acuérdate que en la camilla tratemos de tenerla, la parte donde va la cabeza, a la altura de la cabeza de él. Oh, sí, ¿Ok? le vas a pasar de la raya. Perfecto. Entonces tú das la voz de mando cuando tú quieras. Cuando tú quieras. 1, 2, 3. Exacto. Muy bien. Esa es la manera en la que subimos a un paciente a la camisa. ¿Ok? Entonces de ahí estabilizamos cabeza. Casi el paciente de verdad. Ponemos bien, le cruzamos lo que tenga que cruzar, ¿ok? Entonces de ahí, ya como quedó la cabeza estabilizada, ¿verdad? ¿Dónde me falta una persona? Allá tú puedes ocupar este lado, ¿verdad? Entonces ya tengo a las 4 personas que van a movilizar. Despéjense, ¿por qué no hacen? No, Nacho. Por lo general, si están así acuclillados, primero levanto una pierna para darse estabilidad, ¿ok? Y de ahí siempre se lleva desde un brazo, ¿ya? Puede elevarlo de los dos, pero de ahí se eleva de uno nada más. Y una persona hace la voz de mando. Perfecto. Y ahí, ya que están todos arriba, todos seguros de que pueden avanzar, dicen avancen y avanzan. ¿Ok? Y cada una persona. Ahora, para la bajada, igual, alguien tiene que dar la voz de mando. Ahora pónganse uno al lado del otro equipo. Ya no quiero ser paciente. Uno al lado del otro mirando al frente. Tres personas por lo menos que van a hacer de camilla, 2 lo van a voltear y 1 va a estar sosteniendo la cabeza. ¿Ya? Igual se tiene que dar voz de mando y todo igualito. ¿Ok? Eso en caso de que no existe camilla rígida, haya un traumatismo de cabeza o de columna y tengamos que mantenerlo lo más plano posible. ¿Ok? Ya, muchas gracias. ¿Pueden poner eso ahí? Tecnológico Universitario Euroamericano.